Ahí estás muteado, Pablo. Acá estoy. Sí, entré ahí Ahí con la vos pusiste a cuenta. grabar, ¿no? Sí, puse a grabar. Perfecto, listo. Todo en orden. ¿Encontraste, Mercedes, cuál era el video? Si no, ahora lo buscamos. Perdón, estaba muteado yo también. Alguien, pero no es Mercedes. Laura dice en el chat, abajo dice canal de YouTube donde se suben las clases, ahí están los videos. Bruno comparte un link del canal de YouTube. Bueno, después lo vemos. Después lo Yo vemos. creo que igual No, puede ser no lo otro encontré. video que hemos compartido alguna vez, que eran de una serie de videos de todos los meses, como calendario, Claro, ¿cómo quería se llama saber eso? si eran Tipo esos calendario cósmico. o no. Yo creo que son esos, que yo los compartí el año pasado. Bueno, yo ahí me metí, no me acuerdo cuál vi, no vi ese mismo que Mercedes, pero vi algo que creo que habían ido a Tecnópolis porque yo quería saber de qué se trataba la materia y justo encontré ese video y dije, ay, es genial. Dije, la voy a ¿Era acusar. la charla en Tecnópolis? Sí, Ah, está también en algún lado, no sé dónde, pero Está está. en el El canal, link está está en el en el canal. campus. Está en el canal. Ah, está en el canal, perfecto. Bueno, hablamos un Sí, poco del sí. viaje al centro, como hablamos la clase pasada. Estuvo buena esa charla. Hacía mucho calor, así que no había mucha gente, pero Un calor inolvidable hacia ese día. están sí, viendo hermosa la charla, muy la linda, decís. presentación. La última, en realidad, esto era de la clase pasada. Me había quedado algunas Sí, sí. cositas para charlar y la verdad que no quiero demorarme demasiado en esto. Era más a modo de repaso y quería saber si no, lo habían seguido. Básicamente lo que vimos en la primera clase de contenidos, en la anterior, fue estructura de la Tierra. Vamos a ver cómo eran las capas, los dos modelos que había. Cómo había dos maneras de verlo, no eran dos cosas que no eran dos teorías, sino que eran dos formas de ver la estructura de la Tierra, una que era por su mineralogía y la otra por el comportamiento de las capas, el comportamiento de los materiales en realidad. Y después avanzamos un poco a, bueno, una vez que llegamos al núcleo, volvimos a la corteza y nos concentramos en esta parte de la litósfera, que era la parte frágil de, de la Tierra, que básicamente se fracciona en placas tectónicas. A ver si teníamos el mapita de las placas tectónicas que estaba por acá. Y con esto quería volver a martillarlos un poquito porque es importante, los vamos a mencionar muchas veces. ¿Qué habíamos visto? Que el calor interno de la Tierra y una cuestión muy importante que antes no se le daba tanta atención, pero era básicamente la densidad de las placas tectónicas, hacía que éstas se muevan, ¿no? Se hundan, se desplacen, se partan, y producía determinadas interacciones dependiendo cómo era el desplazamiento relativo a las placas tectónicas. Y eso lo llamamos límites. Vimos que había límites convergentes, que era cuando las placas eh, se dirigían en direcciones opuestas, y que esos límites convergentes podían ser de subducción, que era cuando una de las placas era más densa que la otra y se metía por debajo, entre comillas. Esa subducción podía ser entre placas continentales, perdón, entre placa oceánica y continental, entre dos oceánicas, y cuando eran dos continentales generalmente pasábamos una etapa de colisión y hablamos del Himalayas, por ejemplo. Y después vimos otra partecita que eran los límites divergentes, que eran cuando se abrían los continentes, cuando se abrían las placas tectónicas, y que a su vez teníamos dos variedades de estos límites divergentes, que eran continentales, hablamos un poco de lo que era el Valle del Rift de África, y una etapa posterior al Rift continental, que podría suceder o no, que eran las dorsales oceánicas. Hablamos un poquito de Islandia. Después algo que no terminamos de ver, que esto era lo que quería llegar, era cuál es el origen principal de estos rifts, ¿no? ¿Por qué se abren las placas tectónicas? Y no les mencioné estos puntos, se llaman puntos calientes,
Básicamente, si recordamos un poco la clase anterior, habíamos visto cómo era el movimiento de calor en el manto principalmente. Vimos que en algunos casos había ascenso del material. Este ascenso del material muchas veces está localizado no en límites de placas tectónicas, sino dentro de las placas tectónicas. A veces puede estar en los límites, pero en realidad está focalizado más bien en un punto, por eso se llaman puntos calientes. Si nosotros lo pudiésemos ver en un corte, lo que veríamos son estas estructuras de pluma. Por eso también se lo llama plumas mantélicas, porque algunas provienen de la mitad del manto y otras provienen de la interfaz manto-núcleo. Son estructuras muy profundas de ascenso de material. Y este material, una vez que llega a la litósfera, se produce una acumulación de calor, una descompresión del material, un ascenso de lo que es el magma, empieza a generar el magma en el límite entre la astenósfera y la litósfera, y se produce volcanismo. Ese volcanismo puede ser de intraplaca, es decir, está en el medio de la placa tectónica, como pasa con Hawái. Lo vamos a ver un montón, el volcanismo de Hawái en la clase de rocas. ¿Qué pasa con Hawái? Hawái está en el medio de la placa pacífica. Pero la placa pacífica a su vez se mueve hacia el noroeste. Entonces, como esta pluma del manto está quieta, está fija en realidad, y la litósfera se mueve, lo que produce es una cadena de volcanes. Es como si fuesen granitos que van saliendo a la litósfera. Obviamente los volcanes activos son los que están inmediatamente por encima de la pluma mantélica, y los que quedaron atrás son las islas de Hawái, que ya no tienen un volcanismo activo. Si ven, se los dejo como tarea, que no voy a corregir, pero si quieren busquen mapas de lo que es Hawái, van a ver que los volcanes activos son 3 o 4 islitas juntitas. Y el resto tenés unos volcanes que están un poco más lejos, son más viejos. ¿Qué estábamos con esto? Bien, ahora estos puntos calientes muchas veces pueden impactar en los continentes, ¿no? En lo que es la corteza continental. Y ahí, bueno, Yellowstone es un caso, pero muchas veces, ahora creo que no hay un punto, sí, los del Triángulo de Afar ahí en África, sería un caso de esto. Cuando la concentración del calor es suficiente, muchas veces puede ser de que la litósfera se parta como en 3 partes. Eso produce algo que se llaman puntos triples, que después es lo que va a originar el rift. Así que esa es la razón, una de las razones por las cuales la litósfera se puede romper y originar un límite divergente. Y algo que no sé si estaba acá, pero se los quiero mencionar, si estaba, era que este ciclo de ruptura de placas y después de choque de placas, hundimiento de las placas más densas, el reciclado de estas placas, es algo que se va a dar con el tiempo, y esto me va a permitir un poco adelantarme a algo que vamos a ver en esta clase. Eso se lo llama ciclo de Wilson, y lo que nos propone este ciclo es un ciclo idealizado, en realidad no se comporta igual todo el tiempo, es que la tectónica está constantemente actuando y rompiendo continentes, uniendo continentes y volviéndolos a romper. Por ejemplo, empecemos en una parte, empecemos acá en un continente que por alguna anomalía de calor, por ejemplo una pluma mantélica como les había mencionado, se empieza a romper, se abre un rift, se rompe, pero cuando se rompe hay volcanismo que produce una nueva corteza que es oceánica, habíamos visto que era más delgada, pero más densa y más, ¿cómo es esto? No, más finita, concentrada con otros minerales de hierro y magnesio. Ingresa las aguas oceánicas, hay un protoocéano, esto podría ser parecido a lo que tenemos entre la península arábiga y África. Posteriormente un océano con una dorsal oceánica que se va expandiendo. Y finalmente, cuando una de las sectores de la corteza oceánica se vuelve muy denso, se enfría,
se vuelve más denso, comienza a producirse subducción por debajo de la placa continental, que es menos densa. Ahí se produce un límite convergente de subducción, hasta que finalmente se cierra el océano, se produce nuevamente un continente, un choque continental. Este sería el caso del Himalayas, por ejemplo. Y nuevamente volveríamos acá, al estado inicial. Bueno, súper interesante esto. Claramente esto es un modelo, no se produce así todo el tiempo. Muchas veces se saltean etapas, otras veces no ocurren. Pero bueno, esto es básicamente alguno de los principios que modela el paradigma de la tectónica de placas. Esto es un dibujo, una representación de cómo el ciclo de Wilson fue actuando a lo largo de la historia de la Tierra, y todo lo que son los restos de placas subducidas están en el manto. Se pueden detectar con tomografías sísmicas y con otros métodos de prospección profundo. Se pueden detectar determinadas heterogeneidades en el manto que son prueba de que la subducción en un montón de lugares de la Tierra actuó a lo largo de toda la historia de la Tierra. Bueno, esto eran las cositas que me habían quedado pendiente de la última clase. Acá hay una prueba, un experimento en YouTube que muestra cómo sería el comportamiento de una pluma del manto. Ahí le agrega calor, ponemos dos líquidos de diferente densidad. Y ahí produce la pluma. Bueno, ¿alguna pregunta de la anterior clase? ¿Estamos? Qué silencio. Estamos. Bueno, vamos a arrancar la de hoy. Ernest, ¿querés decir algo? No. Bárbaro. La de hoy vamos a ver historia de la Tierra. Vamos a arrancar con la portada, con este dibujito. ¿Qué podemos ver o qué entienden de este dibujo? Y eso se lo pregunto a nivel muy básico. ¿Qué vemos? Se ven los Son la años. evolución. Las etapas de evolución, ¿no? Claro. Bien, hay algo clave que se ven años. Pero cuando ven acá, fíjense que acá años no está como años, sino que está como MA, millón de años. Y esto es como Millón de años. ladrillito que nos tenemos que llevar hoy. Millón de años. Generalmente los geólogos hablamos de millones de años como una unidad no mínima, por supuesto que no. Hay geólogos que se dedican a estudiar actualismo, entonces hablan del presente. Pero sí hablamos de un millón de años como algo básico en el tiempo geológico, poquito tiempo. Después también tenemos esta unidad acá, que yo no la uso mucho porque me suele confundir, pero es gigaaños, y en realidad se refiere a 4.000 millones de años. Un gigaño es 1.000 millones. Pero bien, lo que tenemos acá en este dibujo es tiempo geológico. Partiríamos desde la formación de la Tierra hasta, si nos movemos en sentido horario, hasta el presente. Y fíjense cómo además lo vamos a dividir en diferentes etapas. Ahora luego, después les voy a mostrar una tabla donde les vamos a poner nombres a esas etapas, ¿no? En principio acá ya les vemos algunos de los nombres. Estos nombres de acá, en algunos casos son eones y en el otro caso son períodos. Pero lo que vamos a ver es que la mayor parte de los eventos conocidos de la Tierra, y en realidad los eventos más complejos y los que
nos interesan por nuestra propia existencia, están concentrados en una fracción de tiempo bastante diminuta comparado con toda la historia de la Tierra. Fíjense, 500 millones de años comparado con los 4.500 millones de años, casi un 10% sería. Como ven, es muy poquito tiempo comparado con toda la historia de la Tierra. E incluso en esta clase lo que vamos a ver es no solo el origen de la Tierra, vamos a ver un poquitito, y nos vamos a solapar con la otra materia, la de astro, vamos a hablar un poquito de la formación del universo. Poquitito porque nada, somos geólogos, no nos vamos a meter en terrenos que no sabemos, pero está bueno saber que la Tierra viene de algún lado, ¿no? Así que bueno, como se sabe en el imaginario popular, el Big Bang es el inicio del universo, pero en realidad, para ser correctos, no es el inicio del universo, sino que es lo más antiguo que se sabe. No se sabe, y esto ya nos metemos en un campo más filosófico quizás, qué hay antes del Big Bang. Lo que se sabe es la primera etapa donde podemos empezar a hablar del universo. Si hubo un universo antes del Big Bang, no se sabe. Si el Big Bang es apenas una etapa en un ciclo interminable de universos, tampoco se sabe. Lo que se sabe es que es el inicio del universo conocido. Que ocurrió hace un momento, que son 13.770 millones de años. Para que comparen con la de la Tierra, son 3 veces más o menos. Y el Big Bang no es una explosión. Ahora les voy a poner un dibujito que muestra un poco más educativo qué es. No es una explosión, es una expansión del universo en sí mismo. No es que el universo está llenando espacios vacíos, sino que el mismo universo se está expandiendo. Hay algo interesante que contrasta mucho con lo que vamos a ver a lo largo de esta clase de la materia, que es que en su inicio el universo no respetó tiempos geológicos, sino todo lo contrario. Un montón de eventos, que estos eventos en realidad están modelados por la física teórica y la física práctica, obviamente no se pueden observar. Son eventos que ocurrieron en fracciones muy pequeñas de tiempo. Fíjense, acá está en notación científica, que la primera etapa del Big Bang se llama inflación cósmica, que no es la que hace que las cosas valgan más, sino que tiene que ver justamente con la expansión del universo. No sería divertido si le empezamos a decir a la inflación monetaria, inflación cósmica acelerada. Es un buen nombre. Fíjense que está en notación científica 0 a 10 a la menos 43. O sea, hay un 0 seguido de 42 otros ceros segundos. Esto es muy poquitito tiempo. Y lo que pasa acá es que empiezan a aparecer las fuerzas fundamentales del universo. La primera fuerza que aparece es la gravedad. Y es, bueno, ya saben, es responsable de que las cosas sean como son. No sé si alguno sigue temas de física, de astronomía, pero básicamente el universo se rige por 5 fuerzas fundamentales. Una de ellas es la gravedad, las otras son las fuerzas electromagnéticas, las otras son las fuerzas electrodébil y electrofuerte, que son las que mantienen unidos a los átomos. Pero lo que plantean los modelos de la física cuántica actual es que estas fuerzas eran una sola. Y que en realidad estas fuerzas están generadas por partículas subatómicas y que en el Big Bang, en el momento cero del Big Bang, era una sola partícula en realidad. Por eso había una diferenciación de las fuerzas. Era un espacio puntual. Este espacio puntual empieza a tener ciertas asimetrías que hace que surjan estas fuerzas y al mismo tiempo aparecen nuevas partículas subatómicas. En una tercera subetapa, que se llama bariogénesis, aparece la materia en sí misma. En realidad gana la materia sobre otra cosa muy parecida que se llama antimateria. Nosotros estamos hechos de materia, pero
existió algo, incluso sigue existiendo, se puede hacer en experimentos en aceleradores de partículas que se llaman antimateria. Y la antimateria, a ver si tenía un dibujito acá, se destruye con la materia. Y esta colisión o esta creación de materia ocurre en esa tercera etapa de los primeros milisegundos del Big Bang. Este era el dibujo que les quería mostrar. Ven que el Big Bang en realidad no es una explosión, sino que es una expansión del universo. Lo podríamos imaginar como inflar un globo. Esto, de hecho, es la evidencia del Big Bang. En los años 60 se registró en un radiotelescopio una radiación que cuando calcularon la velocidad de las ondas y otras cosas que no les sé transmitir ahora, detectaron que era una radiación muy vieja, de justamente 13.700 millones de años, y esta fue la evidencia principal del Big Bang. Eso se llama radiación cósmica de fondo, y como nos muestra acá esta representación artística, básicamente es el ruido del Big Bang. Son las fronteras del universo conocido. Es la radiación más lejana que existe. Ahora pasamos a una siguiente etapa, un poco menos surrealista, en la cual la materia, estas partículas subatómicas, comienzan a originar núcleos de átomos. Por eso se llama nucleosíntesis. Todavía no tenemos átomos, tenemos núcleos. Los primeros núcleos son los más simples, los de hidrógeno y los de helio. Esto pasa en los primeros 20 minutos. Fíjense que como igual todavía sigue ocurriendo todo muy rápido. Y muy poquitito de litio. Esta etapa se transmite, ocurre durante unos decenas, centenas de miles de años, pero lo que eran los electrones, lo que conforma un átomo, en realidad todavía estaba disperso por el universo. Un estado básicamente parecido al del plasma. Todavía el universo como él no tiene nada que ver con el actual. Esto producía lo que se conoce como universo opaco, es decir, que la luz no podía viajar porque rápidamente interactuaba con estos electrones. De hecho, la radiación cósmica de fondo lo que es el primer paso de la luz a través del universo. Como ven, y el punto importante de esto que les decía, es que nada más se formaron tres elementos en esta parte. Ya transcurrido unos cuantos millones de años, el universo se enfría lo suficiente en una etapa que se llama edad oscura del universo, que es esta edad que les digo que la luz empieza a transmitirse. Y a medida que la materia se va enfriando, la gravedad permite que los átomos comiencen a agruparse, formando nubes de hidrógeno y helio, los únicos elementos que había hasta ese momento. Por lo tanto, todavía no tenemos estrellas, no tenemos galaxias, pero sí tenemos ciertas acumulaciones que se llaman protoestrellas. Esta es una foto que apareció hace unos meses de la estrella más antigua conocida, que le pusieron el nombre Earendel, y se formó hace 12,9 millones de años. 1.000 millones de años después del Big Bang, justamente cuando se empieza a enfriar lo suficiente para tener estrellas. Pero ahora el universo es así. Después de los 1.000 millones de años, el universo comienza a estar lo suficientemente frío para que esas nubes de materia formen estrellas y esas estrellas se agrupen en sí formando galaxias y las galaxias formando cúmulos o supercúmulos, también llamados clusters en inglés. La Vía Láctea, por ejemplo, que es la estrella, la galaxia en la que estamos ubicados nosotros, se formó en este momento a los 1.000 millones de años. Nada más que sufrió muchas transformaciones y su forma espiralada es bastante posterior, recién a los 5.000 millones de años. Esto que está acá no es una representación artística, es efectivamente cómo se ve el universo a través de uno de los sensores del telescopio Hubble.
Y acá tengo una fracción de dónde estaba apuntando el Hubble en ese momento. Esa partecita del universo tiene esa cantidad de galaxias. O sea que el universo no es infinito, pero es extremadamente abundante en materia y espacio. Ahora bien, para poner una noción más de... ¿Cómo es esto? De sentirse diminutos, nosotros, como materia, somos apenas un 0,03 elemento de la materia en el universo. ¿Qué significa esto? Que la mayor parte del universo es materia concentrada en estrellas, o sea, hidrógeno, helio y algunos elementos un poquitín más pesados. Otras partículas subatómicas, como los neutrinos, que casi no interactúan con la materia porque son muy livianos. Y todo esto es apenas un 4%. Perdón, ni siquiera un 4. 4 es el hidrógeno y el helio. Es apenas un 1%, no sé cuánto es, de toda la materia del universo. 4% está en las nubes en las nubes cósmicas, que se llama hidrógeno libre. Y después tenemos toda una parte del universo que todavía la física no termina de entender exactamente qué es, pero básicamente la parte más relativista de la física, para los que les guste la física tiene dos paradigmas que no luchan, pero en realidad no terminan de recomponerse, que una es la relatividad, o sea, toda la física que propuso Einstein, y la física cuántica. Bueno, la relatividad dice, che, acá esto hay algo que necesitamos explicarlo de alguna manera, y propusieron la existencia de algo que se llama materia oscura para explicar que el universo se está acelerando. Dicen, el universo en realidad no tendría por qué estar acelerando su expansión, así que propusieron la existencia de una materia oscura que no se sabe si realmente existe. Pero si existiese, es básicamente el 23% del universo. Y después hay otra cosa que también es bastante difícil de explicar. No solo es difícil de explicar, sino que yo no lo sé. Se llama energía oscura. Y no tienen nada que ver con la antimateria. Son otras cosas bastante más raras. Esto es lo que les comentaba antes. El universo se está expandiendo. Y no solo se está expandiendo, sino que se está acelerando. Y eso se puede comprobar porque las estrellas que se están alejando producen un cambio en la longitud de ondas, en lo que se ve en los telescopios, en los telescopios que registran la radiación electromagnética, que es un corrimiento al rojo. Se ven más rojas de lo que son. Y eso sucede cuando los cuerpos se están alejando. Esto es básicamente una versión astronómica del efecto Doppler, que es lo que nosotros escuchamos cuando un auto pasa y cuando se aleja de nosotros se escucha su sonido más grave. Bueno, lo mismo pasa con las ondas electromagnéticas. Hay un corrimiento de la frecuencia de onda y se ven más rojas. Bueno, con esto terminamos un poco lo de las estrellas, pero volviendo a lo que era la formación de elementos, acá tenemos un grafiquito que nos muestra la abundancia de los elementos en el universo. Como ven, el hidrógeno y el helio, los más livianos, son los más abundantes, seguido del carbono, el oxígeno y el nitrógeno. Y por último, luego tenemos una larga cola de los elementos más pesados. Mientras más pesados en general, son menos abundantes, son más difíciles de hacer, se necesitan procesos más complejos, que ahora se los voy a mencionar, para formar esos elementos. Acá tenemos este grafiquito de acá, nos muestra los procesos, está en inglés, pero se los voy a traducir mientras se los digo. Ya habíamos visto que los que están en azul son los que se formaron en el Big Bang. Pero después tenemos los que están en verde, son los que se forman en estrellas
más pequeñas, como ven, son los segundos más abundantes, y los que están en amarillo es los que se forman en estrellas masivas. Pero después tenemos una gran parte, que son los elementos más pesados, que se forman solamente con procesos más complejos que ahora se los menciono. Vamos a ver los de las estrellas, ¿no? Ya vimos el hidrógeno y el helio en el Big Bang, ahora vamos a ver qué pasa con el carbono hasta el hierro. Necesitamos estrellas. Las estrellas se forman básicamente por la fuerza de gravedad que hace que colapsen las nubes moleculares planetarias. Perdón, planetarias no, cósmicas. Todavía no tenemos planetas. Dependiendo de la masa que haya, de la cantidad de materia, puede formarse una estrella más o menos masiva. Y eso va a determinar el destino o la evolución de las estrellas. Entonces, bien, acá tenemos un gráfico donde nos muestra cuál es el posible destino de las estrellas dependiendo de su masa. Y con esto quiero pasar rápido porque si no, no terminamos más esta parte. Pero fíjense que acá tenemos estrellas muy chiquitas, estrellas menos de 8 masas del Sol, el Sol estaría en el medio de estas dos, y después estrellas de 8 veces la masa del Sol, estrellas masivas. Estas estrellas tienen un proceso que se llama fusión nuclear, es decir, que van chocando los átomos, produciendo átomos cada vez más pesados, y aumentan su tamaño. Hasta que en algún momento pueden colapsar produciendo supernovas, que son explosiones de material. Posteriormente, después las supernovas pueden dar origen a agujeros negros, cuásares, estrellas de neutrones y otros cuerpos estelares mucho más complejos. Pero lo importante es saber que cuando una estrella bota su combustible, todo el material que logró formar es devuelto al espacio. Y por lo tanto puede ser que vuelva al estado inicial, donde este material vuelve a formar una nube molecular y de vuelta puede formarse una estrella. No el mismo tipo de estrella probablemente, pero como vemos esto es un ciclo que en algún momento se va a terminar, pero hay cierta retroalimentación entre la muerte de las estrellas y el nacimiento de otras. En una estrella de tamaño medio lo que va a pasar es lo siguiente. Va a fusionar hidrógeno y helio, eso va a formar carbono. Por supuesto, además de formar otro elemento, lo que va a pasar es que va a liberar calor, ¿no? Si no, no serían estrellas, va a liberar luz y calor. Y la secuencia va a ser carbono, neón, oxígeno, silicio y hierro. Y esto es súper importante, si me perdieron vuelvan a prestar atención acá, porque estos elementos que forman una estrella normal van a ser casualmente, y no digo casualmente, sino justamente, los elementos más importantes en la formación de planetas como la Tierra. En realidad de todo la Tierra, no solo la Tierra, los gigantes gaseosos también, nada más que me quería concentrar en estos de acá. Volvíamos a tener el dibujito. Bueno, las supernovas también son súper importantes porque nos van a producir elementos más pesados que el hierro. Y esto va a hacer también que, bueno, en nuestro planeta hay elementos más pesados que el hierro, por supuesto. Entonces es importante la existencia de las supernovas en la formación de la Tierra. Todavía no hablé del Sol ni nada, estamos en una etapa anterior a la formación del sistema solar. Esta es una foto de una supernova, en realidad de una nebulosa planetaria posterior a una supernova. Y es súper interesante porque esta foto se corresponde a una explosión de supernova que ocurrió en el año 1074. En el año 1074 fue registrada por astrónomos chinos. Y el registro histórico lo marca como que lo vieron como un segundo sol, que duró meses.
por supuesto que luego de la explosión inicial, la nebulosa planetaria sigue existiendo y se la puede ver hasta el día de hoy. Ahora sí vamos a la formación del sistema solar, porque podemos atar cabos. Tenemos nebulosas planetarias con hidrógeno y helio y tenemos supernovas que nos producen elementos más pesados. Lo que se cree es que ocurrieron las dos cosas. Teníamos una nebulosa planetaria con bastante hidrógeno y helio y además una supernova que aportó material más pesado, hizo que la nebulosa original colapsara y se formara esto que está acá, que se llama disco de acreción. Ese disco de acreción inicialmente no es un sistema solar, no tiene una estrella. Durante al menos 100 millones de años este disco de acreción básicamente fue orbitando sobre sí mismo, concentrando material en el centro hasta que se acumuló la suficiente masa para que el hidrógeno que estaba en el centro forme una estrella. Comienza el proceso de fusión nuclear. Solamente era necesario masa. Ahora bien, ¿qué pasó con el resto del material una vez que comenzó la vida del Sol? Bueno, siguió orbitando alrededor del Sol. Los elementos más livianos se pudieron alejarse más porque los más pesados se concentraron por acción gravitatoria más cerca del Sol. Los más livianos formaron los gigantes gaseosos. Acá hay un dato interesante. Los gigantes gaseosos son Júpiter, Saturno, Neptuno, Urano y son el 99% de la masa que orbitaba el Sol. ¿Qué pasó con los elementos pesados? Los elementos pesados, por ejemplo, el silicio, el hierro, el níquel, ¿qué más? El carbono, quizás me estoy olvidando alguno más importante, el magnesio, bueno. Estos elementos pesados comenzaron a agruparse. Primero estaban, recuerden, en estado gaseoso, líquido, estaban como en estado volátil. Una vez que se enfriaron y formaron un material sólido que se llamó cóndrulos, que eran pequeñas gotitas, se empezaron a agrupar hasta formar protoplanetas. Como ven, proto lo mencioné muchas veces, significa previo, en realidad, principio de. Bueno, los protoplanetas no son planetas por muchas razones. Fíjense que no tienen la forma esférica de un planeta, no tienen atmósfera, probablemente no tengan una diferenciación en su estructura interna, sean más bien homogéneos. Pero empezamos a tener un principio de masa suficiente que va a ir colisionando y formando cada vez planetas más grandes. Pero tenía agua, ¿no? Algunos sí, otros no. En forma de hielo principalmente. Por ejemplo, los cometas, que no son protoplanetas, pero los cometas principalmente están hechos de material volátil. Como hielo, en forma de hielo. Pero es interesante lo del agua. Se cree que en realidad estos protoplanetas no tenían gran cantidad de agua. Eran más bien concentrados en elementos pesados. Ahora también sabemos que tenemos en la Tierra, y Marte también tuvo una atmósfera más rica y con una hidrósfera. ¿De dónde salió esa cantidad de volátiles? Bueno, ahora vemos con eso. ¿Qué pasó con eso? Ahora algo que se están preguntando es ¿cómo sabemos la edad del sistema solar? Porque hablamos de la edad del universo, que era mucho más, eran 13.000 millones de años. Les comenté la radiación cósmica de fondo, que era una forma de calcular la del universo, pero la edad del sistema solar es algo que podemos sacar en el laboratorio teniendo un material de esa época. Y ese material son algunos meteoritos que se llaman condritas, porque están formadas por cóndrulos, que son esos materiales iniciales del sistema solar, que al someterlos a un método de laboratorio con equipos especiales que se llaman espectrómetros de masa, se lo somete a una técnica que se llama datación isotópica.
Más adelante en la otra unidad les comento un poco mejor qué es la datación isotópica, pero básicamente observando la proporción de algunos elementos radioactivos se puede saber la edad de una roca. Es un método que también se utiliza en arqueología, pero con un isótopo de vida mucho más corta, que es el carbono 14. En este caso se utilizan isótopos más pesados, de vida mucho más larga, que permiten calcular edades de miles de millones de años. Y lo que descubrimos es que estos condritas tienen 4.567 millones de años. Justamente esta es la edad del universo. Perdón, del sistema solar. Del sistema solar. Hay distintos tipos de condritas. Algunas son No rocosas. sé, Sí, eso se estudió el que cayó en Chaco también sí. para sacar esa información. El meteorito de campo del cielo no es una condrita, creo. Creo. Ahora no estoy seguro. Pero tengo entendido que tenía unos 3.000 millones de años. Voy a ver, pero sí se estudió. De hecho, hay un dato anecdótico que ese meteorito lo tuve en mi oficina cuando trabajaba en el CGMAR todo el tiempo porque yo trabajaba en la parte de museo y el museo lo cerraron. Entonces yo me tuve que quedar básicamente con un montón de cajas de muestras y una de esas cajas tenía un fragmento de... Tenía dos, uno de 30 y otro de 20 kilos del meteorito de campo del cielo. El meteorito del campo del cielo, de hecho, se lo llevaron en una de las historias de las tantas historias de neocolonialismo. Hay un dato de que se llevaron la mitad del meteorito de campo del cielo a Estados Unidos. Quizás sea uno de los neocolonialismos menos ofensivos, pero porque en teoría se hizo con fines científicos, no es que se lo vendió, pero la mitad no la recuperamos. Era un meteorito que tenía casi el tamaño de una habitación. Ahí el meteorito de campo del cielo es metálico. Claro. Es otra de las categorías que hay de los meteoritos más comunes, es principalmente hierro y níquel, ¿no? Claro, no califica como condrita, ¿no? Porque condrita creo que tiene que ser mineral. Sí, exactamente. Son como una de las 2 o 3 categorías principales de minerales que hay. Y además, como por ahí no todos lo saben, por ahí sí, se fragmentó en muchas partes. Por eso no sé si muchas personas pueden decir lo tuve en la oficina, pero sí hay muchos fragmentos en muchos museos, en el planetario, en distintos $20 el lugares del gramo. mundo incluso. Nosotros lo buscamos en eBay. Hay en todos lados fragmentos muy chiquititos y lo vendían a $20 el gramo o más, dependiendo el fragmento. Yo tenía uno de 30 kilos. Que no lo podía vender, no solo porque me perseguía todo el Estado Nacional, quizás. Pero sí. Profe, una consulta. Dígame. Los isótopos que se usan para ir un poquito más en el tiempo, más, que usted decía, los isótopos más pesados, ¿puede ser que usen el uranio Sí. como isótopo? Uranio, plomo. Sí, claro. Uranio, plomo, torio, toda esa secuencia de isótopos radioactivos se usa mucho para datar rocas en geología. Y no son los únicos, rubidio, estroncio, hay varios más. Potasio. Ahí perdón, Martín, ahí en el chat preguntaban también cuál es la diferencia entre un planeta y un protoplaneta, Pablo. Mirá, no te la sé decir a nivel técnico. Probablemente alguien que estudia astronomía la tenga un poco más clara. Si hay según tal persona hay un... Pero en principio es el planeta, creo que tiene una diferencia de masa y tamaño. Por ejemplo, Plutón, que originalmente se lo consideraba un planeta, luego lo pasaron a considerar un planeta enano porque no cumplía ciertas condiciones de masa. Protoplaneta en realidad es más no es una cuestión, creo, tanto de tamaño, sino una cuestión de sus etapas de diferenciación, de formación.
Ahora hay unos ejemplos que no sé si estaban en esta diapositiva, pero a ver si lo encuentro acá. No lo tengo, Ahí pero... alguien en el chat decía Acá está, que lo era buscó en este. Google y que Es- son planetas pequeños. Que sí, es lo que son. Eh, Vesta, por también, ejemplo, es sí. uno, eso es un protoplaneta, que no es una representación artística de cómo era un protoplaneta en el inicio de la formación del sistema solar, sino que hasta el día de hoy está así. Básicamente no se formó un planeta. Hay otros, está Ceres, ay, ahora no me acuerdo. Hay varios nombres, lo van a encontrar como planetesimales, embriones planetarios. Bueno, acá teníamos las condritas. Perdón, vos Ernesto querías decir algo y se te pise. No, eso que como embriones o como protoplanetas son parte de ese momento del sistema solar. Todos los que hoy son planetas pasaron por esa etapa y como decía Pablo recién también algunos en otros, en otros lugares de nuestra galaxia, en otros lugares del universo, también han quedado como protoplanetas. Claro. Sí, sí. Fíjense acá, estos dos son distintos. Recién Ernesto me recordaba que el de Campo del Cielo es solo metálico. Pero acá tenemos uno que tiene una variación entre minerales y una matriz metálica que lo llaman palacitas, estos meteoritos. Y bueno, también representan un poco cómo se veían probablemente los protoplanetas. Cómo estaban formados. Ahí tenemos otra foto de otro meteorito condrítico donde se pueden ver los cóndrulos. Que básicamente los cóndrulos es material que no se volvió a fundir. O sea, es material primigenio del sistema solar. Y algo interesante es que se cree que en realidad estos cóndrulos se formaron por un calor cinético, ¿no? De gravitación alrededor del protosol antes de que el Sol produzca su calor como estrella. Es decir, son previos o simultáneos a la formación del Sol, a la ignición del Sol. Por lo tanto, es cierto que es lo más viejo que hay dentro del sistema solar. Y ahora vamos a pasar al protoplaneta de interés, que es nuestra prototierra, ¿no? Esta prototierra se veía así. Es una representación artística, pero probablemente acertada, aunque no sabemos mucho. Lo que sí se sabe es el Sol en un estado muy inicial de su formación, porque básicamente cuando hablamos de la edad de la Tierra y la edad del sistema solar es lo mismo. Entonces, lo que se cree es que, bueno, la acreción planetesimal estaba continuando. No había una corteza, sino que había un material que se enfriaba y luego se volvía a fundir por una acción propia del mismo calor interno de la Tierra. Recordemos que la gravedad, a medida que agrupaba el planeta, liberaba calor. Siempre las cosas que tienen que ver con movimiento es igual a calor. Y al mismo tiempo había un volcanismo que estaba relacionado con esta propia fusión del material. Y no había una atmósfera inicialmente, podía haber cierta, por supuesto que había cierto hidrógeno, pero no había una concentración atmosférica. Y ahora lo que quería llegar es con esto, es que rápidamente esto se empezó a enfriar y probablemente haya habido una adición de volátiles desde otra parte del sistema solar. Esto se sabe porque los primeros materiales de esta edad que se conocen son zircones, que es este mineral que vemos acá. Este es un cristal microscópico de zircón. Y lo que se sabe es que para formar los zircones es necesario al menos un poco de agua líquida. Así que si estos zircones tienen 4.000 millones de años, lo que se infiere es que el planeta se había enfriado lo suficiente y había un poco de agua líquida, al menos a nivel protocortical, no hablo de océanos, para formar zircones. Esto es una teoría, en realidad no es una hipótesis, no se comprobó. Pero a diferencia de los cóndrulos, estos zircones ya son material formados en la Tierra. Así que 4.200 millones de años sería
el primer material que conocemos de nuestro planeta. Antes de pasar a lo siguiente, quiero contarles un poco qué es el adiano a nivel concepto, porque se los mencioné muy por arriba al principio de la clase, pero básicamente esta tabla se las voy a mostrar un montón de veces en la materia. Se llama tabla cronoestratigráfica y nos muestra cómo podemos dividir la historia de la Tierra en diferentes etapas. Estas etapas no están fijas, o sea, algunas son cortitas, son chiquitas, otras son un poco más grandes. A las que son más grandes les ponemos un nombre, y a las que son un poco más chiquitas les vamos poniendo otro nombre. Se los explico así como jardín de infantes porque es complicado de entender. La fracción más grande de tiempo, donde vamos a agrupar más tiempo, la llamamos eón, y tenemos 5 eones. Uno de ellos es el adiano. Pero después tenemos un eón que se llama arqueano o arcaico, el otro que se llama proterozoico, y luego otro que se llama fanerozoico. Entonces serán 4 eones, no 5. Ahora bien, al mismo tiempo los primeros 3 eones lo agrupamos en un supereón que se llama precámbrico. Y fíjense que si bien esta es la mayor parte de la historia de la Tierra, casi 4.000 millones de años, es la que menos divisiones tiene. Pero no porque no haya ocurrido tanto, sino porque conocemos menos. Y luego vamos a ver a final de esta clase, si llegamos, por qué conocemos tanto más de esta parte. Pero básicamente, la mayor parte de la historia de la Tierra ocurre en estos 3 eones, que son los del precámbrico. Y después tenemos el fanerozoico, que son 540 millones de años, más o menos, dividido en un montón de eras. Eras en realidad tenemos 3, cenozoico, mesozoico y paleozoico. Y esas eras a su vez las dividimos en periodos, que a algunos probablemente les suene de nombre, como por ejemplo el Jurásico, ¿no? De Jurassic Park. Bueno, casualmente por acá vivieron los dinosaurios, pero también vivieron por acá y un poco por acá. Y nosotros estamos, por supuesto, en un periodo que se llama el periodo cuaternario, que ocupa 2 millones de años, 2 y pico de millones de años, pero sería el último periodo en el que estamos parados. Y por supuesto tenemos divisiones más pequeñas de tiempo que se llaman edades o pisos, que, bueno, no viene el caso, pero... bueno, nosotros estamos, ahora se le cambió, ya no es un piso, es una época. Estamos en una época que se llama Holoceno y tiene 11.000 años. Ahí fíjense que pasamos de hablar de millones a miles de años. Bueno, esto es una introducción a la tabla cronoestratigráfica. Estábamos acá, en el Adiano. Adiano lleva su nombre por Hades, el dios del inframundo. En la mitología griega, en la mitología romana era Plutón, pero básicamente nos refleja un poco las condiciones de inframundo que tenía la Tierra en ese momento. Otra manera en la cual yo les voy a representar esto es con el calendario terrestre. El calendario terrestre en realidad es una adaptación, o por no decir un robo, a un concepto de Carl Sagan. No sé si lo conocen a Carl Sagan. Candela, Sí. esa tabla no nos la toman, ¿no? Sí, pero a libro abierto. No te preocupes. No tenés que memorizarla. Pero sí, probablemente en el parcial tengan que ver esa tabla. Candela dejó la materia. No se preocupen, no les voy a tomar nada de memoria. Bueno, Carl Sagan era, hace unos cuantos años, era un astrónomo, divulgador, científico que escribió un libro que se llamó Cosmos y también lo hicieron en forma documental. Y en realidad antes de Cosmos había escrito uno que se llamaba Dragones del Edén, que propuso este calendario cósmico donde dividió los 13.000 millones de años del universo en 12 meses. Entonces decía que si el Big Bang fue un 1 de enero, el sistema solar se formó en agosto, las primeras formas de vida aparecieron en noviembre,
los dinosaurios un 25 de diciembre, el 30 se extinguieron los dinosaurios y el último segundo de la medianoche aparecimos los seres humanos. Bueno, yo hice una adaptación, o robo, dependiendo de cómo lo quieran ver, del calendario cósmico a un calendario terrestre. En vez de empezar con el Big Bang, empezamos acá. O sea, pasé de agosto a enero. Y esto es lo que les comentaba Ernesto. Esto es un autochivo, pero en realidad sirve. Está acá. Este es un canalcito que hice una vez, el año pasado, donde básicamente hice el calendario terrestre mes por mes, a medida que pasaban cosas del 2021. Así que tienen enero, tienen perdón, está al revés. Esto es lo que viste. O está ordenado al revés, Crixes. Pero en realidad yo lo había hecho desde enero hasta diciembre. Nada, si lo quieren chusmear está bueno. Tiene algunos que me salieron mejor que otros. Especialmente los últimos me salieron mejor. Los primeros están un poco flojos. Pero bueno, si quieren complementar un poco la materia, lo pueden hacer con esto. Estábamos. Bueno, Adiano entonces es nuestro 1 de enero. ¿Qué pasa en la primera semana de enero? Cuando estamos todavía con resaca. Lo primero que va a pasar, además de los circones que les mencioné antes, es la formación de la luna. La luna se cree que es el remanente de un gran impacto entre un protoplaneta y otro. Uno era Teia y el otro era una prototierra. Ese impacto generó una especie de anillo alrededor de la Tierra que luego se acrecionó y formó la Luna. Hay bastante evidencia de que la Luna formó parte de la Tierra porque básicamente se recolectó material de la Luna en algunas de las últimas misiones lunares y se sabe que tiene una composición más parecida a la del manto terrestre. Hay varios modelitos, pero todos implican una colisión y algo que salió de la Tierra, no hay muchas variaciones. Un detalle de esto es que además de la formación de la Luna, la Tierra tiene una inclinación de su eje de rotación producida por este impacto. Y sin este impacto no tendríamos estaciones y un montón de cuestiones climáticas que nos produce la inclinación del eje terrestre. Otra cosa que empieza a pasar en el mes de enero es que la Tierra se enfría y ahora este material volátil que estaba formando una protoatmósfera comienza a formar los primeros océanos. Sin embargo, como les comentaba, probablemente el material volátil de la prototierra no era suficiente para formar los océanos que tenemos hoy en día. Y ahí hay otro modelo que se los voy a explicar ahora, que trata de explicar un poco de dónde podría haber salido el agua. Básicamente en el tercer punto. Se cree que gran parte del material volátil fue agregado por el impacto de cuerpos externos, asteroides, cometas, que fueron impactando sobre la Tierra y formando los océanos. Ya para febrero tenemos una etapa conocida, y esto se sabe que ocurrió después de la formación de la Tierra justamente por los cráteres de la Luna, se dataron las rocas de los cráteres de la Luna. Como bien saben, la Luna tiene regiones oscuras y regiones claras. Las regiones oscuras son cráteres, enormes cráteres de impactos en este momento. El bombardeo intenso tardío. Ocurrió entre los 4.100 y los 3.800 millones de años. En nuestro calendario es febrero. Entonces, la Tierra también fue sujeto a ese bombardeo intenso tardío y se cree que este bombardeo intenso agregó material pesado, algunos elementos metálicos importantes económicamente, digo, como tierras raras, probablemente, metales de interés, pero también elementos volátiles. Cuando digo elementos volátiles me refiero a lo que nosotros entendemos como gases, por ejemplo, hidrógeno, oxígeno.
El modelo es este, se llama modelo de Niza, y lo que se cree es que fue Júpiter el que por alguna razón distorsionó su órbita y se acercó al Sol. Al acercarse al Sol, lo que... Ahora no recuerdo si era alejarse o hacer, no importa. Se desplazó su órbita. Cuando desplazó su órbita, la región de asteroides que estaba entre Júpiter y la Tierra se dirigió hacia el Sol. Eso hizo que gran parte de ese material impactara sobre los cuerpos planetarios. La Tierra, Venus, Marte, la Luna. Y esa fotito es muy reciente, tiene unos días, la sacó el telescopio James Webb, que es el sucesor del Hubble. Y bueno, nada, muestra Júpiter como nunca antes lo vimos. Muy lindo. Como saben o no, Júpiter es un gigante gaseoso, es decir, que toda su estructura, casi toda, está formada por hidrógeno y helio. Y no es que debajo de esas nubes hay un planeta rocoso. Puede que haya un núcleo rocoso, pero es un planeta muy distinto a la Tierra. Y por lo tanto, una gran posible fuente de hidrógeno y oxígeno. Otra de las cosas que se baraja, y esto es una hipótesis para nada aprobada, pero tiene ciertas cuestiones interesantes, es la paspermia. La paspermia básicamente es la propuesta que dice que hay dos líneas de la paspermia. Una dice que la vida se originó en alguna nebulosa planetaria o incluso en el disco de acreción del sistema solar, y con el bombardeo intenso tardío, como en forma de esporas, se pobló la Tierra y otros planetas. Pero en la Tierra, bueno, tuvo éxito. Esa es como la versión más volada, ¿no? Después hay otra que es una paspermia débil, por así decirlo, que en esta banco más, y me parece que puede haber algo de eso, es que en realidad la vida no se originó fuera de la Tierra, pero sí se originaron algunos bloques constituyentes de la vida. Por ejemplo, moléculas orgánicas complejas. ¿Y por qué a mí me parece muy coherente esta postura? Porque efectivamente en muchos... Sí, Candela, no te preocupes, es una foto. Dice que falta la foto de Júpiter. Es porque salió hace una semana. Muchos meteoritos tienen moléculas orgánicas complejas. Cuando digo orgánicas es que tienen carbono, hidrógeno y algo de nitrógeno. Incluso moléculas que se parecen a los aminoácidos, o sea, los constituyentes de las proteínas. A mí eso me vuelve la cabeza porque significa que en realidad los mecanismos de formación de moléculas orgánicas son bastante comunes en el universo. Solamente hace falta unirlos de alguna manera. Pero bueno, no está comprobado esto, no se sabe en realidad si esas moléculas orgánicas fueron posteriores, no estamos muy seguros de esto. Hay otro lugar donde se originan moléculas orgánicas, que son las fumarolas volcánicas. Estos se llaman fumarolas, y en inglés black smokers. Y básicamente están muy asociados a las dorsales oceánicas, por ejemplo, estos lugares donde hay volcanismo submarino. Y hay una gran liberación de nitrógeno, de azufre, y hay un cierto ecosistema extremófilo. Extremófilo significa adaptado a las condiciones extremas. Muy primitivo, incluso más primitivos que las bacterias, que viven lo más bien ahí. Entonces, una hipótesis es que las primeras formas de vida se originaron acá, en estas fumarolas volcánicas. ¿Cuándo? Bueno, esto es otra cuestión de discusión. Evidencia más segura hay más o menos a los 3.500 millones de años. Ahí es cuando empezamos a tener carbono organogénico, empezamos a tener trazas, las primeras formas asociadas a estromatolitos, ahora les comento qué son. Pero básicamente este sería nuestro piso. A partir de los 3.000, 3.500 millones de años es el origen de la vida. Pero otros, más volados, dicen, en realidad la vida se originó bastante antes.
4.000 millones de años llegan a tirar. Esto significa que proponen que las primeras formas de vida son tan viejas como la Tierra en sí misma. Eso sería un montonazo, me parece a mí, porque es como un montón, pero bueno, puede ser. ¿Qué tenemos de esta edad? A todo esto no sé si los comenté, pero ya estamos no en el Adiano, sino que estamos en el Arqueano, ¿no? Estamos acá a los 3.600 millones de años. ¿Qué tenemos del Arqueano? Que sería nuestro febrero de nuestro calendario terrestre. Tenemos las primeras rocas. Ahora ya no tenemos cristales microscópicos. Tenemos una buena roca. Esa buena roca se llama Neida Casta, está en Canadá y tiene entre 3.500 y 4.000 millones de años. Y después hay otra que ahora no recuerdo el nombre, pero está en Australia y le compite muy muy cerca. Entonces serían las dos rocas más antiguas. Acá tenemos una representación de cómo se ve el Arqueano. Como ven, ¿qué nos quiere mostrar acá el artista? Que, bueno, ya nos tenemos el paisaje infernal del Adiano. Tenemos un planeta más frío, con una atmósfera muy distinta, mucho más rica en metano, en dióxido de carbono. Un océano completamente distinto, probablemente con mucho hierro disuelto, con mucho azufre disuelto. Y, muy interesante, estas rocas que ven acá se llaman estromatolitos y son estructuras, no son orgánicas en realidad, no son estructuras orgánicas, son estructuras minerales, pero asociadas a la actividad biogénica de las primeras bacterias. Ahí les voy a mostrar algunas cuestiones de las primeras bacterias. Una cosa importante, bueno, la tectónica de placas empieza a actuar en este momento, pero una tectónica diferente a la actual. El planeta estaba lo suficientemente caliente para que haya erupciones de más de 2.500 grados centígrados. Creo que era 2.500, pero 2.000 grados, por ahí anda. Esto significa que eran lavas mucho más calientes que las actuales, porque el gradiente geotérmico actual no permite la formación de esas lavas hoy en día. En ese momento sí, por lo tanto había unas rocas distintas a las que se pueden formar hoy en día, que se llamaban comatitas. Pero estas rocas fueron las que empezaron a formar la primera corteza oceánica, y esa corteza oceánica, cuando se producía la subducción, formaba las primeras islas volcánicas, y las islas volcánicas fueron los primeros núcleos continentales. Estos núcleos continentales, que podían estar agrupados en pequeños continentes, se los ubica en algunas regiones de la Tierra que se llaman Greenstone Belts o cinturones de rocas verdes, que no son cinturones montañosos, son regiones que podrían corresponder a antiguas colisiones continentales, pero básicamente son regiones de rocas viejas, no llegan a ser montañas. Y están asociados a fondos oceánicos antiguos. Como ven acá, esto que está parado acá, que supongo que es un geólogo, está parado enfrente de algo que se llaman pillow lavas, que son rocas volcánicas formadas en el mar, en el agua. Y estos son los primeros continentes. El primer continente se cree que era Vaalvara, formado por parte de Australia y Sudáfrica, dos cratones. Y acá les tiro una palabra, quizás para el parcial, quizás no. No, cratón se llama al núcleo continental. O sea, la primer parte de un continente, una parte estable de un continente, se lo llama cratón. Los continentes actuales tienen cratones, o varios, pueden tener uno o más, que son los primeros núcleos continentales que se fueron agrupando y formando toda la masa continental. Nosotros, cuando digo nosotros digo los argentinos, estamos parados sobre uno que se llama Cratón del Río de la Plata, y si quieren saber más de él, pueden ver la charla que está en el canal de YouTube nuestro, que se llama De la placa tectónica a los adoquines.
donde hablamos un poco del cratón del Río de la Plata. Pero también es un núcleo continental muy viejo. Aquí vamos con esto. Bueno, para marzo ya tenemos los primeros continentes, mucho más chiquitos que los actuales, pero algo es algo. Ahora bien, hay otra cosa interesante que pasa ahora, que es la formación del campo magnético terrestre. Se cree que es de esta época, 3.000 millones de años del Arqueano, porque antes no había, no estaba estable el núcleo terrestre para formar un campo magnético estable. Así que el campo magnético se forma en esta época y es súper importante porque el campo magnético es un escudo frente a la radiación solar. El campo magnético permite que la radiación solar no nos impacte de lleno en la superficie terrestre. La otra cosa que nos cubre es la atmósfera, con sus diferentes partes. ¿Por qué esto es importante? Porque la protección contra la radiación es importante para que la vida en la Tierra pueda ser exitosa. Si no, iba a estar siempre recluida al ambiente más protegido que podía ser, que eran los fondos oceánicos. Y acá pasa algo también súper interesante. Yo les comenté que la vida en la Tierra podía tener 3.500 o más millones de años, pero a los 3.000 o después de los 3.000 ocurre lo que se conoce como Last Universal Common Ancestor, o LUCA. ¿Qué significa esto? Que este es el antecesor de todos nosotros. De todos, de todo lo que estamos acá, como de las plantas, como de las bacterias, todos los seres vivos compartimos material genético, formados por las mismas moléculas de ADN, nada más que con diferente complejidad. Y este ADN se cree que es un descendiente de este ancestro universal, un organismo unicelular, una célula, muy simple, incluso más simple que las bacterias. Que además no hacía fotosíntesis, es decir, vivía de nutrientes que ya estaban en su medio. Nada, eran organismos muy, muy simples, mucho más simples que las bacterias y las arqueas, que son los organismos unicelulares más simples que se conoce hoy en día. ¿Qué había antes de LUCA? Porque acá hay una contradicción, no sé si alguien me entendió, que yo dije que la vida en la Tierra había aparecido a los 3.500 millones de años, pero a los 3.000 millones de años tenemos el ancestro común. Bueno, esto es algo un poco detallista, pero en realidad significa que había formas de vida antes del ancestro común, pero que esas formas de vida no son las que nos dio lugar a todo el árbol de la vida que conocemos hoy en día, sino que eran distintas formas de vida que no tuvieron éxito y que no dejaron descendencia. Estas formas de vida probablemente en realidad no eran iguales, sino que se cree que en realidad lo que es vida eran diferentes procesos muy distintos que fueron interactuando entre sí hasta conformar uno. Por ejemplo, las moléculas replicantes como el ARN y el ADN probablemente hayan vivido fuera de las membranas. Lo que son los virus que no son organismos vivos, no se sabe si no son previos a los organismos unicelulares. Así que muy probablemente haya habido diferentes formas de vida muy, 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 muy primitivas que interactuaban entre sí, intercambiando material genético, hasta que finalmente hubo una que reunió determinadas condiciones para replicarse, y esa se la llamó LUCA. Algo muy interesante que no me da el tiempo para contarles ahora, pero hay una teoría que relaciona las arcillas, cosa que van a ver con Ernesto y probablemente conmigo en la parte de cimentología también, relaciona las arcillas, que forma estructuras de capas muy parecidas a las membranas de las células, con los primeros organismos vivos. O sea, se cree que hay un pasaje del mundo mineral
al mundo orgánico en algún momento. Y esto me parece muy, muy volado. Bueno, dejando de lado las cosas más extrañas. Las primeras formas de vida, como les comentaba, se pueden comprobar, hay una evidencia de que existieron y dejaron un rastro importante en la Tierra con los estromatolitos, que son films de carbonato de calcio y sedimento que quedaban atrapados en los films de bacterias, es decir, en las capas donde vivían las bacterias. Esas bacterias morían, dejaban un film orgánico que atrapaba sedimento y carbonato de calcio. Luego las bacterias que venían después vivían por encima de esa capa mineral, morían, dejaban el sedimento y el carbonato de calcio y así sucesivamente hasta dejar una estructura laminada que formaba estos montículos conocidos como estromatolitos. Y formaron grandes arrecifes en los primeros océanos del Arqueano. Hoy en día se siguen formando en algunos ambientes extremos, como la Puna o partes de Australia, regiones donde la salinidad es muy alta, donde las condiciones son bastante distintas a las condiciones más normales de una costa. Ya para abril tenemos las primeras rocas de América del Sur, ya sean rocas ígneas, como los primeros granitos, yo les comentaba del cratón del Río de la Plata. Las rocas más viejas del cratón del Río de la Plata están en Uruguay, en las costas de Uruguay, a diferencia de las costas bonaerenses, que no tenemos estos bloques de granitos. En las costas de Uruguay sí hay, y estos bloques de granito son las cosas más viejas de América del Sur. Pero después también tenemos las primeras rocas sedimentarias, las primeras plataformas oceánicas. Y esto es el bloque de Roraima, en Venezuela, entre la triple frontera de Venezuela, Guyana y Brasil, creo. Esta roca, que tiene 2.600 millones de años, era la plataforma oceánica arqueana, muy, muy vieja. ¿Qué significa eso? Que para ese momento teníamos costas marinas. Ya estamos casi a mitad de año de nuestro calendario terrestre. Tenemos el fin del Arqueano. Tenemos un continente un poco más grande. Yo les hablé de Valvara. Hubo otro que llamó Ur. De vuelta, esto andá a chequearlo, porque en realidad los tectonistas, o sea, la gente que se dedica a la reconstrucción de los continentes, los paleomagnetistas y todas esas personas, no lo creen ni ellos. No tienen suficiente evidencia para reconstruir continentes tan antiguos. Una cosa es reconstruir Pangea, que tiene 300 millones de años, y otra cosa es reconstruir Valvara o Ur, que tiene 3.000 millones de años, y no hay la suficiente cantidad de rocas, ni hablar de fósiles, que no hay, para hacer una reconstrucción continental. Entonces, en realidad, estos son papers de diferentes autores que se pelean entre sí y se contradicen entre sí. Pero sí, lo que sabemos es que había una formación continua de continentes cada vez más grandes. Y este Kenorland se postula que estaba formado por partes de Brasil, de América del Norte, Australia, China, etc. Y ahora pasamos a un evento clave en la historia de la Tierra, que está relacionado con la vida, no con las rocas, pero va a afectar todo el planeta. Este evento es la aparición de los primeros organismos fotosintéticos. ¿Vieron lo que les comentaba del campo magnético necesario para poder aprovechar la radiación buena del Sol? Bueno, clave. Algunas de estos organismos, bacterias y arqueas, comenzaron a desarrollar una estructura capaz de transformar el dióxido de carbono en oxígeno, y con eso poder alimentarse de la luz solar y no de los nutrientes que estaban en los océanos. Profe, Sí, esta imagen parece una mitocondria. muy, muy buena aclaración. Ahora vamos a eso. Creo que no es una mitocondria. Creo que en realidad es el dibujo de una bacteria fotosintética, una cianobacteria.
pero sí tiene sentido que se parezca mucho a una mitocondria. De hecho, la mitocondria tiene una estructura parecida. Ahí les voy a comentar por qué. Estas son cianobacterias. Son verdes porque tienen... ¿Cómo es esto? Ahí no me sale. Clorofila. Clorofila. Que tienen cloroplastos. Y es lo que se encarga de transformar, de aprovechar la luz solar para realizar la fotosíntesis. ¿Qué es lo que pasó con esto? ¿Por qué digo que es tan importante en la Tierra? Porque la Tierra hasta ese momento era pobre en oxígeno. Los océanos no estaban oxigenados. Al empezar a liberar oxígeno en los océanos, cambió la química de los océanos, produjo una serie de reacciones en las sales disueltas en el mar, por ejemplo, en el hierro. El hierro es muy reactivo con el oxígeno, se oxida, y produjo un mineral que se llama hematita. La hematita, bueno, no es soluble, sino que caía como decantaba en los fondos marinos, alternadas con capas de un silicato que se llama jaspe, en realidad es una forma de sílice, de cuarzo, y formó estas estructuras que se llaman formaciones de hierro bandeado o BIFs, que son muy importantes hoy en día para el aprovechamiento de hierro, se explotan por el hierro. En Argentina no hay en Brasil, pero son básicamente fondos marinos del Arqueano. Y se formaron nada más en esta época, porque era el momento donde los mares tenían disuelto hierro. Fíjense acá cómo hay una representación de cómo era la atmósfera en la Tierra. Fíjense el Adiano, ¿recuerdan el Adiano, el momento infernal? Bueno, si había una atmósfera, era básicamente una atmósfera de amoníaco y metano. Cuando el planeta se enfrió, bueno, apareció vapor de agua también y dióxido de carbono. Esto estamos en el Arqueano. Pero con la aparición de la fotosíntesis, más o menos a los 2,5 millones de años, el dióxido de carbono bajó, básicamente se derrumbó el contenido de dióxido de carbono en la atmósfera, liberando oxígeno. Ahora, les hago un ejercicio. ¿Qué pasa si sacamos el dióxido de carbono de la atmósfera? Las plantas no lo pueden. No pueden. No había No, plantas. sí, decís, Pero los que hacían fotosíntesis en ese momento. No, los que hacían fotosíntesis en ese momento, sí, probablemente tengan menos alimento, pero pasa otra cosa. A ver si... ¿Por qué está producido el calentamiento global actual? Más allá de las causas. La contaminación tiene que ver. Sí, pero ¿qué es exactamente lo que pasa? Disminución de la capa de Se ozono. debilita la atmósfera. Liberación de Es el gases. aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, que Muy no bien. permite que salga la radiación excedente del planeta hacia el exterior. Excelente, Karina. Lo que hay es un aumento del dióxido de carbono. Lo que hay es un aumento del dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un gas invernadero. Lo que produce es eso, que no se libere la radiación solar y el planeta básicamente se vuelve más un horno. Bueno, esto es el efecto inverso. Si Pero nosotros... no tiene que ver con las plantas eso, porque no hay tantas plantas o no hay tantos árboles, porque ellos la utilizan para... Sí, tiene que ver, pero en realidad yo no apuntaba tanto a la causa, sino a la razón, que es porque hay más dióxido de carbono. Y ese dióxido de carbono en realidad no es que hay más porque hay menos plantas, sino que hay más porque hay más actividad industrial desde el año 1800. Bueno, me fui por las ramas, pero lo que quería decir con esto es que si hacemos el efecto inverso, le sacamos el dióxido de carbono a la atmósfera, corremos el otro... alguien tiene el micrófono abierto. Se escucha una radio, creo. Está mirando política. Si hacemos el efecto inverso, la Tierra se enfría. Y lo que pasó con la gran oxigenación
fue que al disminuir el dióxido de carbono en la atmósfera, se enfrió la Tierra y produjo una glaciación. Esa glaciación, que lleva el nombre Huroniana, ocurrió en los 2.300 millones de años. Y como me decía Paula, creo que me lo había dicho Paula, afectó no a las plantas, porque no había plantas, pero sí había organismos fotosintéticos. Entonces, estos organismos fotosintéticos básicamente causaron casi su propia extinción. Fue, no sé, como una especie de suicidio masivo en la Tierra. Pero bueno, acá estamos en lo que se llamó Tierra Bola de Nieve, o Snowball Earth, y tiene un 1 porque ocurrió varias veces en la historia de la Tierra. Básicamente significa que la Tierra estuvo cubierta de hielo, probablemente solo había una pequeña parte líquida cerca del ecuador. ¿Cómo sabemos esto? Por las rocas. Nuevamente, la materia, vida secreta de las rocas. Hay algunas rocas, y esto lo vamos a ver más adelante, que tienen evidencias, tienen rastros, tienen cosas, tienen grabado que vienen de actividad de glaciares. ¿Okay? Los glaciares forman rocas también, aunque no lo crean, son rocas sedimentarias, y se sabe que hay rocas formadas por glaciares, ahí tienen una foto, una diamictita glaciar, de 2.000 millones de años, en latitudes que en ese momento estaban cerca del Ecuador. Entonces, Snowball Earth, propuesta, hubo una glaciación global. Una consulta, los vestiqueros negros de Bariloche, ¿son rocas o son glaciares que tienen sedimentos pegados nada más? Creo que es un glaciar cubierto, los ventisqueros negros. Ah, porque yo... Ahora no recuerdo, ¿son glaciares de roca? Creo que no, son glaciares. Hay una división, me estoy saltando al final de la materia, pero hay una cosa que se llama glaciar cubierto, que es un glaciar con sedimento por encima, y otra cosa se llama glaciar de roca. Creo que esos son glaciares cubiertos. Ah, Sí, buenísimo. son de hielo con sedimento. Claro. Ay, gracias. Gracias, Ernest. Y acá pasó algo que alguien ya lo adelantó. ¿Por qué las bacterias se parecían tanto a las mitocondrias? Bueno, pasa algo más o menos en agosto de nuestro calendario terrestre, a los 1.800 millones de años, que es la aparición de las primeras células eucariotas. ¿Qué significa esto? Que son células mucho más complejas, con un núcleo, con funcionalidades, o sea que podían tener una parte que se dedique a hacer respiración, otra parte que se dedica a la locomoción, o sea, eran células bastante más complejas que las primeras. Y lo que se cree es que en realidad había cierta simbiosis entre diferentes organismos unicelulares, unos más grandes y otros más chiquitos. Los más chiquitos a veces se metían adentro de los más grandes y en algún momento hubo algo que los hizo indivisibles y se empezaron a dividir al mismo tiempo. Entonces, esto no ocurrió una vez, sino dos veces, una con las mitocondrias y la otra con los cloroplastos. Entonces, bien, como ven, acá lo que serían los animales y lo que van a ser las plantas en realidad tienen orígenes distintos. Uno es con la incorporación de los cloroplastos y el otro es con lo de las mitocondrias. Entonces, bien, acá aparecen las primeras células eucariotas que tenían algunas funcionalidades más avanzadas, como por ejemplo empezaron a ser algunas depredadoras de otras. Y el primer fósil de una eucariota es Rafatasmia, no sé si hay una foto, pero a ver, lo buscamos. Como ven, no es un fósil muy lindo, es apenas una traza en una roca. Me parece un gusanito, pero en realidad es una estructura de una eucariota. De un alga eucariota. Todavía teníamos organismos unicelulares.
Pero lo que se cree es que en realidad no tardaron mucho en agruparse y formar organismos más complejos. Esto ocurrió a los 1800 millones de años. Vamos a ir de vuelta a los continentes. Perdón, acá. Este ya está más conocido, se llama Columbia. Digo porque acá ya no hay tantas dudas que si existió o no, está un poco bastante más seguro en la bibliografía, aunque lo que se discute es la forma que tenía Columbia. Pero básicamente era el primer supercontinente porque reunía a todos los continentes que existían. Era Amazonia. Disculpe, profe, ¿era un solo bloque? Sí. ¿Era un Sí, solo sí. bloque esto? Sí, es de un supercontinente. Como Pangea va a ser después, este era como el primer supercontinente. No sabemos si era el primero, pero uno de los más estudiados, el más viejo. Y fíjense que acá ya están marcados algunas rocas que nos estaban marcando colisiones antiguas de Columbia. Muy interesante. Es decir, que empezamos a tener ya algunos registros de rocas bastante más abundantes para ese momento. Tantos cuencas sedimentarias como cinturones montañosos. Fíjense, acá están las edades, cuencas sedimentarias de 1800 millones de años, que las podemos unir entre sí, y cinturones montañosos. Estos que están acá creo que van a ser como los núcleos de la rocallosa, si no me equivoco. Todos los que están acá. Bien. Primeros organismos eucariotas más complejos. Todavía son unicelulares. Fíjense que algunos ya tienen estructuras de locomoción. Estos se llaman dinoflagelados. Son organismos que existen hasta el día de hoy. Se cree que son de los organismos más primitivos que existen. Y después, como les comentaba, muy poco después, en millones de años, estos organismos unicelulares eucariotas interactúan entre sí para formar colonias. Estas colonias, por ejemplo, estos organismos que se llaman conoflagelados, primero formaban algo que llaman protoespongias. Y las protoespongias básicamente eran mini esponjas de mar, ¿no? Eran 4 o 5 conoflagelados unidos entre sí. Cada uno de estos cositos es una célula. Ahora, cuando eso lo llevas al macro, lo que formás es una esponja de mar. Básicamente lo que se cree que es las primeras formas de vida son esponjas de mar. Son organismos no tienen tejidos, tienen un solo tipo de célula, no hay diferenciación entre las células. Y básicamente actúa como si fuesen un montón de organismos unicelulares independientes. De hecho, la esponja de mar la cortás y sale otra porque es básicamente lo mismo. Ya a esta altura no estamos en el Arqueano, de hecho hace rato habíamos pasado, estamos en el Proterozoico, de hecho desde acá, desde las primeras formas de vida fotosintéticas, estamos acá. Todavía no salimos del precámbrico. Voy a terminar el precámbrico con esta clase, me quedan 10 minutos. Nos falta mucho. Disculpen que no pude dar receso. Bueno, después de Columbia se rompe. Ciclo de Wilson, ¿recuerdan lo que les comenté en la primera clase? Continentes se rompen, se vuelven a formar. Bueno, Columbia se rompe. A los 1100 millones de años se vuelve a unir un supercontinente. En este caso, bueno, había uno que estaba un poco sueltito, pero es un continente grande, se llamaba Rodinia. Otra, evento bola de nieve, más o menos a los 700 millones de años, ya hacia fines del Proterozoico. Hay un evento de tierra bola de nieve, también provocado probablemente por oxigenación y por el mismo ciclo del dióxido de carbono. En realidad son varias glaciaciones separadas cada 50 millones de años más o menos. Y básicamente, después de esto,
A ver, esto lo voy a comentar rápido. Se forma la capa de ozono. La capa de ozono es el último eslabón en la oxigenación de la Tierra, porque una vez que oxigenamos los mares, oxigenamos la atmósfera, y una vez que se termina de oxigenar la atmósfera, se forma una estructura de oxígeno trimolecular, que tiene 3 átomos de oxígeno, triatómico, perdón, que es la capa de ozono. Y la capa de ozono es también otro escudo frente a la radiación solar. Acá ya tenemos organismos multicelulares, un poquito más complejos que las esponjas de mar. Ya tenemos lateralidad, es decir, división en 2 lados del animal. No sabemos muy bien qué eran. No se sabe si eran tipos de medusas, si eran corales, no se sabe. Esta fauna rara se llamó fauna de Ediacara por el lugar donde se lo encontró. Más o menos tiene una datación de 600 millones de años. Y no se sabe bien qué eran. Aparentemente fue como una especie de experimento evolutivo de animales de cuerpo blando. Y cuando digo cuerpo blando es que estos no son esqueletos, son improntas del animal. La clase que viene vamos a ver todo fosilización. Por eso esto me queda para el final de esta. Son esqueletos, son improntas de animales sin esqueleto. Y hasta acá llegamos con el Proterozoico. Fíjense que la fauna de Ediacara tiene su propio piso, que es el ediacárico o ediacariano, a los 600 millones de años. Con el Proterozoico terminamos el Precámbrico. Terminamos el Eón Precámbrico y con esto me retiro. ¿Qué significa Precámbrico? Que viene antes de algo Antes, que se llama Cámbrico. Que me querían decir, ¿qué es el Cámbrico? Bueno, está acá. Y nada, pasa esto. Como verán, las cosas se vuelven raras en el Cámbrico. Bueno, esto lo vamos a ver la clase que viene. Muy interesante, la explosión cámbrica. Y vamos a ver la explosión cámbrica hasta la actualidad. ¿Alguna pregunta? Ahí en el chat hubo dos preguntas o comentarios sobre sobre la asistencia que se había aclarado la otra vez, pero bueno, como no quedó grabada, por ahí se puede aclarar de nuevo, ya queda grabado de ahora en adelante. Sí, a ver, esta vez me olvidé. Voy a ser sincero, me olvidé de tomar asistencia, así que zafaron todos. La clase pasada sí tomé. Lo que quiero hacer es... Pasa que Zoom tiene algunos problemas, pero tengo que consultarlo con un docente amigo porque sé que Zoom te permite bajar una lista de alumnos. De una forma un poco más ordenada. Yo la última vez lo hice con captura de pantalla. Después voy a ver cómo hago para hacerlo más ordenado. ¿Una preguntita más? Yo pensé que lo había hecho con el juego. ¿La clase pasada? No, el juego no, porque no tenía el nombre de ustedes. O sea, sí, que lo querían lo ponían. Pero había tomado captura la clase pasada. Esta no tomé, me olvidé, perdón. No voy a tomar ahora, ya está, porque sé que algunos quizás se tuvieron que ir, así que ya está. Esta clase no tomo. La que viene probablemente sí. Igual, a ver, a mí no me gusta tampoco tomar asistencia. Es para que después no vengan 5 personas. O sea, tengo que encontrar el equilibrio. O sea, que tampoco voy a ser tan estricto quizás tomando todos los días. Pero bueno, eso. igual somos un montón, profe. Son un Sí, montón, somos un gracias. montón, ¿Te sí. gustó la clase? Hermosa. Y la que viene me parece que está más buena. Va Buenísima a la estar clase. buenísima. Sí, Sí. recontra interesante. Interesante. Muy interesante Muy y buena. también me Hay gusta que cómo- seguir el hilo, pero es muy interesante. Buenísimo. Bueno, cualquier cosa la seguimos por el foro si quieren. Sé que nadie lo quiere usar por alguna razón, pero bueno. Y voy a estar subiendo la clase lo más pronto posible. Si me llego a olvidar, avísenme por mail. Bueno. Bueno.